Amén. Tito, capítulo 3, vamos a comenzar. 3:1 dice así la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vemos acá la palabra, como dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Entonces, bueno, esta, como dice, toda institución humana es impuesta por Dios, que lo vamos a tocar, ¿no? Entonces vemos que el respeto a las autoridades, la sujeción a la autoridad, en el sentido que tienen que uno obedecer las leyes que están puestas, y las autoridades, dice acá, la palabra que se sujeten. Entonces vamos a dar un ejemplo para entender. Cuando uno tiene vehículo, y yo creo que le ha pasado a todo, que tal vez se ha cruzado un semáforo en rojo, y cuando la policía te para, lo que causa es enojo. Es enojo porque te van hablando bien, te van preguntando, te van diciendo por qué te cruzaste, y en vez de evitar la discusión uno se enoja. Y en este sentido es que muchas veces nos hablan bien para apercibirnos y para que no lo volvamos a hacer. Pero ese enojo lo que trae acarreado es una discusión. Y la discusión lo que trae acarreado es una multa. Y vemos que justamente esto es lo que muestra, ¿no?, la rebeldía que hay en uno, que no respeta las leyes de tránsito, en este caso lo estoy nombrando, pero son cosas que comúnmente suceden cuando lo detiene uno y que el policía tiene razón y que nosotros no tenemos razón, y encima que no tenemos razón, por ahí uno se enoja, por ahí nos enojamos porque cruzamos y es un delito, es una contravención, como dice las leyes de tránsito. Y vemos que la palabra dice que te sujete, que respete a la autoridad, y eso es lo que está en contra nuestro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de nuestra naturaleza salta eso de que no queremos respetar las leyes. Y yo digo, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaría? ¿Cuántas multas? ¿Cuántas, digamos, gastos de nuestro bolsillo por causa de la imprudencia, ¿no? Por no querer sujetarse. Y encima que nos aperciben, nos hablan muchas veces bien, tranquilamente, nos enojamos. Y ustedes, yo no sé si lo habrán visto en YouTube, al menos yo lo vi, que dice que estaba corriendo por todos lados este video, una cosa que sucedió en Córdoba, que a 3 chicos le pidieron que se bajen porque venían zigzagueando por la avenida principal en un pueblo de Córdoba, y se ve que venían medio, no sé si alcoholizados, algunos dicen que no, pero la cuestión es que no querían bajar y lo desafiaban a los policías, y este muchacho que estaba manejando tenía a los policías adelante, cerca del capó, y empezó a acelerar, empezó a arrancar el auto, y los 2 policías, una policía femenina y un masculino, colgados del capó. Bueno, después, por no querer bajar a las buenas, le terminaron rompiendo el parabrisas, y al final le terminaron bajando, al menos al varón, violentamente, ¿no? Abriendo la puerta, golpeándolo y tirándole al piso. Todo por no querer obedecer, algo que estaban haciendo mal. Entonces, en este sentido se ve nuestra rebeldía, que suelen suceder cosas así. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestros errores. ¿Para qué? Para no pasar a mayores, ¿no? Yo creo que todo el que tiene vehículo alguna vez habrá pasado experiencias de esta, y entonces por eso el Señor quiere que respetemos, porque cuando vamos en contra de la autoridad estamos yendo en contra de Dios. Me pasó a mí también una vez que me había pasado un semáforo en rojo, y cuando el policía se me pone al lado, o sea, con la camioneta, y me señaló el semáforo en rojo, le dije que no lo había visto. Bueno, todo pasó, pero cuando apenas se da vuelta, yo le hago así, un gesto con la mano, y entonces el policía se da cuenta. ¿Qué pasa? Me paran a la cuadra y yo estaba súper enojado y me iba a bajar para pelear. Bueno, entre que eso que me hablan, más o menos que me calman, pero bajé violentamente, se dieron cuenta los policías. Hasta que empecé a reconocer el error, y para vergüenza mía, digo, un primo me dijo, pero no podés hacer eso, si vos te equivocaste.
para vergüenza mía, ¿no? Entonces, el policía después, cuando yo me di cuenta que me había mandado una macana muy grande en faltarle al respeto, simplemente con el gesto, entonces me empezó a retar y me empezó a decir la próxima vez que me llevaba preso. Y tenía razón, pero ¿todo por qué? Porque hay rebeldía en nosotros. En ese pequeño gesto se vio mi rebeldía. Encima que yo estaba equivocado, estaba desafiante ante la autoridad. Entonces vemos que esto de humillarnos sobre la falta de respeto a las autoridades nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Y no sucede solamente ahí, porque si vos te encontrás con una multa, cuando vas, haces una contravención, entonces lo tenés que pagar y, por ejemplo, por decir algo, no sé realmente la cifra, pero si tenés que pagar 70.000 pesos, no te vas a poner a discutir en la oficina semejante cantidad de plata. Pero ¿de quién es la equivocación? ¿De quién es la contravención? Y sobre todo, los policías muchas veces son benévolos. Cuando comprenden, cuando les sabes hablar, entonces tal vez te hacen pasar por alto esa multa. Pero vos, queriendo tener, digamos, esa autoridad sobre las autoridades, demostrando tu enojo, tu desacuerdo, entonces vienen los dolores de cabeza cuando tenés que pagar de tu bolsillo. Ahí empezás a agachar la cabeza, ahí empezás a respetar cuando te tocan el bolsillo. ¿Pero por qué? Porque justamente a donde más nos duele, nos castiga el Señor. Pero eso lo tendríamos que evitar si hubiera esa humillación, esa prudencia, ese respeto por las autoridades. Entendiendo esto, en Romanos 13:1 vamos. Eso de los semáforos creo que a todos les sucedió. El que tiene moto, el que tiene vehículo, el que tiene auto, le habrá pasado. Yo creo que le habrá pasado a Leo, le habrá pasado a Emma, se habrán encontrado con multas, seguro. ¿Pero por qué? Por la equivocación de uno. Y ese pasar ya al semáforo en rojo es una insujeción a la autoridad, porque hay leyes y hay autoridad. Entonces, cuando vos pasás, estás desafiando. Y dice Romanos 13:1. Dice así la palabra: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad de Dios, no, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Vemos, por Dios son constituidas. Entonces, si yo me rebelo contra la autoridad, ¿contra quién me estoy rebelando? ¿No es contra el mismo Señor? Porque el Señor mismo pone la autoridad. Vemos acá cómo nos indica el pecado, ¿no? Cuando hay un enojo, o no molesta cuando pasa un policía y por ejemplo, simplemente te pide la documentación por una actitud sospechosa. ¿Pero qué me ve cara de chorro a mí? Entonces, molesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la rebeldía. En el ser humano está la rebeldía. En lugar de decir, bueno, se la voy a dar para ver que en nada sospechoso ando, pero aparte está cuidando el barrio, está cuidando la casa, está cuidando la zona, está cuidando mi vida. Entonces, así como me pregunta a mí, me gustaría que le pregunte a otros también. Y el día que sucede un asalto, ¿pero dónde están los policías? ¿Pero qué pasa? En esa misma actitud que vos no querés que te pregunten a vos, después querés que le pregunten a otro. Pero el policía, ¿cómo va a tomar su trabajo entonces? Si hay una actitud de rebeldía ya en la persona, entonces ya es difícil aún para ellos preguntarle a todo el mundo y pedirle documento cuando está en una actitud sospechosa. Y dice acá la palabra, de modo, dice en el 2, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice acá. Los que resisten o que se ponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si me rebelo, estoy en contra de la voluntad del Señor, está diciendo acá la palabra. Porque Dios puso a esa autoridad y acarrean condenación. Entonces, ¿por qué viene el perjuicio? Por resistir a la voz de Dios. El Señor pone autoridad ¿para qué? Para castigo de los maleantes, de los que obran mal, y para proteger a los que obran bien. Entonces eso es lo que tenemos que entender. No tiene por qué molestar si nos paran, si nos dicen que hemos obrado mal. Simplemente con una disculpa
no podemos evitar muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, pero queremos defender nuestra actitud, nos enojamos, queremos mostrar autoridad, queremos mostrar, a ver, vos no sabés con quién te estás metiendo, muchas veces hasta eso uno suele decir, queriendo intimidar a la autoridad, y eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, esa actitud de rebeldía está en el ser humano, y vemos que siempre que hay autoridad en nosotros, nuestro lugar es respetar. ¿Y por qué lo cuenta en este contexto? No, acá la palabra. No es porque está viendo el futuro, sino que siempre fue la naturaleza del ser humano. Y vemos que esto lo dice bajo el contexto del Imperio Romano, siglo I, que los judíos se rebelaban y querían hacer la guerra contra las autoridades. Pero ¿qué pasa? ¿Quién puso ahí la autoridad? El Señor. ¿Para qué? Para castigo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel mucho tiempo fue desobediente, entonces estaba acarreando el castigo que era por la voluntad de Dios. Entonces permitió esas autoridades y se tenían que someter. Y la rebelión, el querer salir a nuestra manera, es justamente lo que nos caracteriza como seres humanos. Y entonces de eso tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para que moldee nuestro carácter, para que tengamos un carácter manso en lugar de un carácter rebelde. Dice así la palabra Mateo 22, 21. Acá cuenta el contexto. 22, 21, que antes ya lo está contando, que vinieron de parte de los herodianos. Y dice así la palabra, 22, 21. Ellos le dijeron, dice, del César. Entonces él les dijo, o sea, Jesús les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque es justo pagar el tributo al César, dice. ¿Es justo pagar? Entonces, como la mayoría de los judíos iban a contestar que no era justo, que estaban subyugados, que estaban esclavos del Imperio Romano, que prácticamente los saqueaban, que pasaban necesidad, que le pagaban impuestos, le cobraban impuestos muy altos. Entonces vemos que había un desacuerdo, y por eso también cada tanto había una sedición. ¿Por qué combatían los celotes? Justamente por esto, y vinieron de parte de los herodianos, dice, y querían tentarle. Entonces el Señor le dice, al César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, en este sentido, ¿los impuestos están para pagar? Sí. ¿Por qué causa en ese tiempo? Y porque estaban bajo las autoridades, bajo dominio y bajo el protectorado de los romanos. Y en este sentido, nosotros tenemos una institución pública, tenemos unos gobiernos, y nuestra obligación, ¿qué es? Pagar impuestos. ¿Por qué? Porque también nos están brindando y no podemos tener nada gratis. Y muchas veces el enojo es porque se cobra tanto, o el por qué esto, o el por qué los otros. Entonces, ¿cuál es la actitud del ser humano? En la mayoría de los barrios, que buscan colgarse de la luz, engancharse, ¿no? Como se dice, robar el gas, haciendo tuberías clandestinas y toda clase de cosas para evitar pagar los impuestos. En lugar de pedirle al Señor que nos provea para poder pagar esos tributos o esos impuestos. Y vemos que siempre buscamos la salida de nuestra manera. Y como dice en Eclesiastés 10.4, dice así la palabra: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Si la ira, dice, del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. A ver, ¿se puede enojar un policía? ¿Se puede enojar una autoridad? Cuando le contesta mal, sí. Se levanta contra ti y dice, vos tenés que guardar tu postura. Si te está hablando mal, si hay abuso de autoridad, vos tenés que hablar sereno igual. Vos tenés que hacer la parte que te corresponde. Mostrar ese espíritu de mansedumbre. Mostrar que le hablás con educación. Si te falta el respeto, vos seguís hablando con educación. No te pongas a la altura de esa persona que es prepotente, que hace abuso de autoridad, que está actuando mal, sino que dice acá la palabra, no abandones tu puesto, no abandones tu lugar. Entonces, ¿tu lugar cuál es? Tu lugar es la humillación. En este caso está hablando tu puesto, el lugar de ¿qué?
maltrato está hablando. Si estás bajo la tutela de un rey, si estás trabajando para un rey. Acá lo dice en ese contexto. Pero nosotros, hermanos, cuando hay una institución humana, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Y debemos mostrar el espíritu de mansedumbre, debemos mostrar la obediencia. Dice, no abandone tu puesto. Dice, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. En este caso, por ejemplo, yo soy una autoridad acá, en el sentido espiritual, ¿no? Eso, aunque no le guste a alguno, soy una autoridad, el Señor me puso. Y como digo, muchas veces puedo actuar mal, puedo actuar con prepotencia, puedo actuar con abuso, en el sentido de la autoridad que me da el Señor, el lugar que me da el Señor. Pero dice, no abandones tu puesto. No es cosa para que te rebeles y para decirle, bueno, pero vos hiciste mucho para que nosotros te faltemos el respeto, para que nosotros nos rebelemos, para que nosotros nos enojemos. No, uno tiene que guardar su puesto. Y eso también va para mí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el sentido, como dice por ejemplo, dice la palabra, que nos sujetemos unos a otros. Y acá hay diferentes autoridades, no solamente uno, y cada uno tiene una autoridad en orden de jerarquía en el lugar en sí. Entonces, vemos que esa autoridad merece respeto. En este sentido, no nos tenemos que abusar, pero tampoco nos tenemos que rebelar. Vemos cómo muestra las dos caras y dice, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Entonces, en el sentido ese, si yo hablo tranquilo, no voy a ser vencido de lo malo, sino con el bien voy a vencer el mal. Pero cuando te dicen algo, por ejemplo, yo le insulto a Ale. Si le insulto, por ejemplo, a Ale y le digo, por decir algo, una estupidez, ¿no? Que lo que voy a decir, pero le digo, estás mal teñida, no me gusta el color de tu pelo. A ver, ella, si quiere, o sea, aplacar la ofensa, entonces ¿qué va a tratar de hablar? Tranquila. Pero si ella se exalta, porque yo le critiqué el teñido, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una pelea, una rencilla, una diferencia. Entonces ahí es el motivo de las divisiones. Cuando yo no guardo mi puesto, en el sentido de no tomo la cruz. Y justamente ahí está apuntado en el pecado de rebeldía que hay en nosotros, el pecado de desafío, de querer mostrarnos que tenemos autoridad, que nadie nos puede, que no vos no me das a gobernar. En el sentido de esa característica está, no solamente en mí, está en el pueblo, la actitud, el no obedecer a la palabra, el mostrarte ni fu ni fa la palabra, hacerte el desentendido, mirar para otro lado, el decir, está muy aburrida la palabra, no hice nada, y mirás así y empezás a bostezar. Todas esas cosas significan la rebeldía. ¿Por qué? Porque estás con una actitud desafiante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pronunciando? Y ahí justamente el Señor en esa actitud nos está marcando el error que tenemos. Porque esa misma rebeldía que uno tiene, después se la van a hacer también a la persona. Entonces queremos sujeción, pero nosotros tampoco nos queremos sujetar. Entonces podemos hablar multitud de palabras, pero si no hay sujeción en nosotros, no hay sujeción después en el pueblo que manejan ustedes, en el caso familiar, en el caso de los hijos, en el caso de marido, en el caso de mujer. ¿Por qué? Porque yo primeramente no me sujeto a Dios, y ¿cómo voy a esperar que se sujete mi familia, se sujete mi marido, se sujete mi mujer? Porque con palo no lo vas a sujetar. Te puede tener un respeto natural o un miedo natural, pero yo te aseguro, cuando cumple la mayoría de edad, se independiza, encuentra trabajo, ese creo que va a ser el último día que lo vas a ver, lo que sea, hijo, hija o lo que fuere. En el sentido, digo, último día, si no hay humillación. Pero ¿qué pasa? Se va a ir con rencor, se va a ir con ira, o sea, va a dejar todas las cosas que vos le estés inculcando, tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque si la rebeldía está en vos con Dios, está con Dios, la rebeldía nuestra está con Dios, o sea, en el sentido de que somos rebeldes a Dios, también tu familia de la misma manera va a actuar. ¿Por qué? Porque simplemente la autoridad humana es luchar con armas carnales. Podemos inculcar la educación y muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser que no se sujeten tus hijos? ¿Pero cómo puede ser que no se sujete tu marido? ¿Pero cómo puede ser que te falte respeto a tu mujer? Bueno, en este sentido está la rebeldía, pero yo me tengo que humillar para que con espíritu de mansedumbre pueda vencer esa rebeldía que están mis hijos,
que está mi esposa, que está mi esposo, que está mi hermano, que esté la persona a que estemos a cargo, que esté bajo nuestra tutela. Entonces uno se tiene que humillar, entonces ahí va a tener esa verdadera autoridad. Pero imagínate cuando te ven atormentado, muchas veces mis hijos me recalcan esto. Pero vos pretendés que yo me humille a Dios, que yo siga a Dios, cuando mirá vos cómo estás alterado, estás nervioso, yo no estoy alterado ni nervioso, vos estás alterado, vos estás nervioso, a vos te va mal, y te empiezan a recriminar eso. Los hijos son los mayores jueces que tenemos. Entonces ellos observan todo nuestro movimiento. Entonces en este sentido vemos que justamente para esto está la sujeción a Dios, para que después no nos vaya mal. Y todos creen que los hijos, lo vamos a dominar. Sí, lo podés dominar cuando son chiquitos. Cuando tienen 5, 6, 7, 8 años, son lo más adorable que existe. Hasta los 10 años, hasta los 12 lo pueden manejar, son encantadores. Los besás, todo. Los abrazás, muchas veces dormís con ellos. Son re tiernos, les filmás los mejores videos, les sacás las mejores fotos, te dicen las mejores frases, mamá te quiero, papá te quiero, y te prometen amor eterno y que nunca le faltes. Y así, creo que esa etapa de la vida es maravillosa. Pero después viene la etapa de vida que ya se hacen jóvenes y ahí empiezan a pensar, empiezan a maquinar, empiezan a razonar todo y empiezan a ver que todo ese peso de pecado que se agolpó sobre tu vida, también fueron perjudicados ellos. Entonces, al ver tu vida y al ver su perjuicio, a través de años, entonces ahí te empiezan a remarcar el error. Por eso uno mismo se tiene que ir humillando para que no sea así, hermano. Para que se cumpla la palabra de nosotros y tengamos la autoridad sobre nuestra familia. Pero primeramente, la sujeción a Dios. Y si tengo sujeción a Dios, me voy a sujetar también, como dice acá la palabra, volviendo al tema, a las autoridades. Y dice acá la palabra en 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro 2:13 y 14. Primera de Pedro 2:13 y 14. Uno cree que, dice la misma palabra, que el espíritu o la lengua del hombre dice que no puede ser domada en el sentido espiritual. No puede ser domada. No va a ser domada nunca. O sea, toda naturaleza humana ha sido domada, pero la lengua, dice, hablando del alma, dice, no puede ser domada. ¿Por qué? Porque está la rebeldía por característica, por esencia, en nosotros. Entonces, ¿cómo vas a dominar? Muchas veces pongámonos a pensar. ¿Podemos dominar nuestro pensamiento? ¿Y cómo pretendemos dominar a otro? Entonces, ahí está el tema. Yo quiero dominar mis pensamientos, ¿qué tengo que hacer? Humillarme. Tengo que decirle al Señor, mira, pensamientos vanos, los pensamientos que me dominan, los impulsos que me dominan. Entonces, ahí voy a tener autoridad, porque Dios, o sea, la autoridad de Dios va a estar en mí para dominar ese espíritu, esa esencia. Justamente Lemu me preguntaba un poquito sobre el casamiento y todas esas cosas, y yo le daba mi punto de vista, mi parecer. Mirá, Lemu, digo, si vos haces las cosas bien como Ruth, ¿qué hizo? Trabajó, ¿no? Y después se casó, o sea, su vista estaba ¿en qué? En el trabajo, en la labor, en espigar, en juntar lo que otros dejaban por el piso. Entonces después se acomodó solo la situación en el tema casamiento. Y yo creo que si vos buscás la voluntad del Señor, te va a entregar lo mejor. Y una esposa que no que te controle, porque quiere decir controles porque vos estás en rebeldía. Y si está en rebeldía, no te va a dar lo mejor. Y te va a dar una esposa controladora, tanto en lo natural como en lo espiritual, o sea, te va a perseguir. Pero si vos haces las cosas correctamente, te va a guardar respeto, que es diferente. No te va a controlar, te va a guardar respeto, no va a tener desconfianza de vos. Te va a guardar respeto porque la palabra mismo lo dice, que la mujer esté sujeta a su marido. Y si vos sos una persona, un marido, que hace las cosas correctamente, justamente tu esposa te va a respetar porque tiene confianza en vos y te va a ser de ayuda idónea.
Entonces, si vos haces las cosas correctamente, en el sentido de te humillás, vas preparando el camino, vas actuando correctamente, no vas a tener esa clase de esposa controladora, porque esa era su preocupación. La esposa controladora, que sea de dolor de cabeza, que sea pesada, que lo persiga hasta el baño. No te va a pasar esto, sino que te va a guardar respeto porque vos haces la voluntad del Señor. Entonces, como marido, como siervo de Dios, justamente se va a sujetar a vos. Primera de Pedro 2:13 dice así la palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior. Vemos, someteos a toda institución humana, dice, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviado para castigo de malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. Entonces vemos acá la palabra, primeramente dice, someteos a toda institución humana. Entonces, si hay un grado de jerarquía, si hay una autoridad en una institución humana, entonces vemos que nosotros nos tenemos que someter en el sentido de respetar, no faltar el respeto, no querer pasar por alto. Si te dice acá no, esto sí, esto sí. No estoy diciendo que te diga esa autoridad anda a un templo umbanda, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay leyes humanas y se deben respetar. Y dice así la palabra, y a los gobernadores, estos gobernantes o estas instituciones están simplemente para guardar el orden humano, para que se respeten las leyes. Una vez había enseñado a alguien algo natural, dice que probaron sacar todas las luces de los semáforos. Probaron no sacarlas, sino que no funcionen, por 24 horas, a ver si el tránsito se agilizaba o no. ¿Qué pasó? Al no haber luces, se produce un embotellamiento de todas las esquinas de la ciudad principal. Entonces esto retardó todo. Cuando volvieron a funcionar los semáforos después de esas 24 horas, se ordenó el tránsito, entonces se agilizó el tránsito. Y en este sentido, hermano, el mismo orden es lo que va a agilizar o lo que va a guardar, digamos, del caos, que sea la vida tuya, que sea la vida mía. Entonces, para eso están las instituciones humanas. Imagínate si no hubiera policía. ¿Qué sería esto? Una jungla. ¿No te robarían en todas las esquinas? Encima que ya hay robo, con policías y todo. Imagínate si no hubiera instituciones humanas. Imagínate si no hubiera policía de tránsito. Todo el mundo cruzaría en rojo. Si no hubiera multas, si no hubieran esas cámaras, todo el mundo metería su vehículo, habría choques, habría peleas, habría gente lastimada, habría muertos, y todo, cada uno, según su pensamiento, según su parecer. Entonces eso es lo que trae el desorden. Pero las instituciones humanas y las leyes humanas están creadas justamente para cumplir o guardar un orden. O sea que está cuidando tu vida. Y dice acá la palabra, porque así es la ley de tránsito. Si vos cruzás una avenida y viene uno y no hay semáforo, no hay nada, entonces no hay prioridad y no hay leyes de tránsito, te cruza por arriba y a ver, ¿quién va a discutir? Si no hay leyes, ¿sobre qué vamos a discutir? Entonces está para proteger tu vida y mi vida. Y dice así la palabra, y a los gobernadores que son enviados por él, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, ¿va a castigar a quién la ley? Al que actúa mal. Entonces a eso es lo que se refiere. Y si vos actúas bien, ¿por qué te va a castigar? Si va a castigar, o sea, ¿cuál es el temor o cuál es la rebeldía o cuál es el enojo contra una institución humana que está cuidando tu vida? Que va a castigar al que mal actúa, pero te va a cuidar a vos si estás actuando bien. Dice así también 3.2. 3.2 dice así la palabra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, que no sean peleadores, discutidores, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres,
mostrando mansedumbre, sean mansos con todos los hombres, no peleadores, no discutidores, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Vemos la rebeldía. Éramos así, dice, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también éramos así. Entonces dice, no sean peleadores, entiendan la situación, dice, sean mansos, porque comprendan que nosotros también éramos así. Tengan paciencia con los demás. Nosotros éramos así, o sea, comprendiendo la situación, de que a nosotros también nos libertó de los mismos pecados, del espíritu de pelea, del espíritu de discusión, del espíritu iracundo, nos libertó a través de conocer ¿qué? La palabra, a través de conocer el perdón, a través de conocer que es una esencia de pecado y que yo debo reconocer para que el Señor me perdone. No puedo actuar con un espíritu iracundo, o al menos no debo. Tal vez lo hago, pero ¿por qué? Por la incredulidad a la palabra de Dios. Y a eso es lo que me marca por error. A mí nos marca a cada uno de nosotros. ¿Cómo actuamos con ese espíritu iracundo en lugar de mostrarnos amables, dice, y con espíritu de mansedumbre? Porque nosotros también éramos así. Vemos el cambio, como dice, éramos. Y así tiene que ser el proceso el Señor con nosotros. Éramos en otro tiempo. Era peleador, era discutidor, sacaba la punta fácilmente, sacaba la faca fácilmente, amenazaba fácilmente, como dice, el dedo amenazador, creo que dice en Isaías. Así apuntamos, amenazamos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza nuestra y esto debemos reconocer que es rebeldía delante de Dios y delante de las autoridades y delante de nuestros hermanos. Amén. ¿Me pueden prender la luz allá? En 2 de Timoteo 2:25 dice así la palabra. 2:25 de 2 de Timoteo dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre, dice, corrijan. Entonces, está diciendo con mansedumbre, no con espíritu iracundo. Quizá, dice, se arrepienta. Y quizá quiere decir que no es seguro. Tal vez se arrepienta. Pero yo tengo que hacer mi parte. Tal vez no se arrepientan, pero yo tengo que hacer mi parte. Tal vez me conteste mal, pero yo tengo que hacer mi parte. En el sentido de humillarme. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Pero si me contestan mal y yo retruco, queriendo mostrar la autoridad, entonces justamente está hablando mal de mí. Porque dice, corrigen con espíritu de mansedumbre a los que se oponen. Y sabemos que hay hermanos difíciles de soportar. En la misma palabra dice, soportar a los difíciles de soportar. Al que te busca todo el tiempo, te boquea todo el tiempo, y todo el tiempo está así, está la expectativa para hacerte saltar ese espíritu iracundo, lo está utilizando Satanás. Y debemos humillarnos, y humillarnos anticipadamente, porque sabés que cuando entra la puerta para allá, ya te encontró. En ese momento, si te agarró sin oración, sin mansedumbre, sin la cruz, ¿qué va a pasar? Vos no estás preparado para la batalla. Y le voy a dar un ejemplo. Los soldados romanos, ¿cómo dormían cuando iban de campaña? Vestidos. ¿Por qué? Porque podían atacar de noche. Entonces ellos iban a estar preparados y dormían con la espada en la mano prácticamente. Para estar preparados. Por eso dice la palabra, toma toda la armadura. Para que podáis resistir en el día malo. O sea, cuando se presenta el día de la lucha, dice, vos ya tenés que estar vestido. Entonces, ese vestido habla de anticipo, es decir, estar alerta, porque va a entrar un hermano rebelde, un hermano que empieza a hablar y te empieza a picar el oído. Entonces, ahí está el tema, la incomodidad, y ahí uno, ya que viene cruzadito, cruzadita,
no está durmiendo con la armadura, está esperando entonces que cruce simplemente y vos le vas a poner una autoridad en el sentido humana. Pero, ¿qué pasa? Vos perdiste la mansedumbre por dentro, vos perdiste la paz por adentro, vos perdiste la paciencia por dentro y tal vez le hiciste callar la boca. Pero ¿cómo te sentís? ¿No te sentís mal? Eso es lo que nos muestra. Por eso tenemos que en todo tiempo velar. Y como venía la palabra de la mañana, velar y orar para que no entréis en tentación. Entonces, anticipada la mente, como dice el versículo, me anticipé a la noche, entonces ya sabés quiénes son las personas que todo el tiempo te comen el seso, que todo el tiempo te roban la paz. Entonces ahí es cuando tenés que trabajar. Yo lo digo esto, lo enseño tal vez mirando otro ejemplo, pero a mí me pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo, que perdemos la paciencia, perdemos los cabales y todos tenemos en sí una persona insoportable. Tal vez la persona que es insoportable para vos no es para mí, pero yo tengo otra cruz. La persona que es insoportable para mí no va a ser insoportable para vos. Cada uno tenemos nuestra cruz, nuestros hermanos, en el sentido, insoportables. Dice también la palabra, en el 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y que escapen del lazo de ¿quién dice? Del diablo. En que están cautivos a la voluntad de él. Y entendiendo esto, entendiendo que Satanás domina su vida. Cuando digo domina, es amo. ¿Y los esclavos qué hacen? Los esclavos hacen la voluntad de su amo, ¿no? Entonces, están dominados, están cautivos, como dice acá, a voluntad de él. Entonces, el amo manda y el esclavo obedece. Entonces, así es la condición de una persona que no tiene humillación. Por más que quiere ser bueno, no es bueno. Por más que pide perdón, después le salta el pecado. O sea, por más que pida perdón, estoy diciendo, de labios, porque no hay un arrepentimiento. Por más que venga la oración, por más que venga la palabra, si no hay arrepentimiento no sirve. Entonces está cautivo a voluntad del diablo. Es esclavo, dice, una persona que peca, ¿qué es? ¿Esclava de quién? Del pecado, dice la palabra. Es pecado, o sea, es esclavo. En el sentido que nosotros cuando nos domina un espíritu estamos esclavizados y hacemos la voluntad del que nos domina. Y entonces en esto tenemos que trabajar y en esto tenemos que pedir perdón. Dice en Santiago 3:17, Santiago 3:17, dice así la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, dice. La sabiduría de lo alto es pacífica, espíritu de mansedumbre está mostrando, amable, benigna, hace el bien, busca el bien, no busca la pelea, la contienda, llena de misericordia, o sea, tiene comprensión, quiere actuar en bien, quiere perdonar, y dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, no está fingiendo, eso es lo que domina. Y si dominan estas cualidades, va a dominar el espíritu de mansedumbre. Si domina pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, ¿qué va a dominar? El espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque se lo vas a decir bien. Vas a hablar tranquilo, vas a hablar con mansedumbre, vas a hablar con paz. Entonces vas a comprender que está cautivo a voluntad del diablo. Entonces, ahí cuando me humillo, domina todas esas esencias, entonces el espíritu de mansedumbre va a estar ahí. Porque no va a actuar el espíritu iracundo. Si domina, dice, lo pacífico, lo amable, seguramente vas a ser manso. Dice la palabra también, en 3:3, leyendo de Tito, dice así, porque nosotros éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes. Entonces, éramos, lo vuelvo a recalcar, éramos. ¿Y qué dice en 1 Timoteo 6:11? 1 Timoteo 6, 10 y 11, dice así la palabra, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice acá la palabra, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Erais. En la condición, está mostrando, erais, pero ahora han sido lavados.
por la sangre de Cristo. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Vemos nuestra condición anterior, la condición en posición, pero también, si hay humillación, la condición en el sentido que el Señor hizo la obra, pero el Señor también muestra su poder, muestra el Espíritu en mí. Entonces, erais alguno de vosotros, dice, pero ya habéis sido lavados. Entonces, ¿cuándo soy lavado? Cuando yo me humillo. Entonces, ahí limpia, ahí transforma mi vida. Y ese es digamos, la posición que tenemos a través de humillarnos, a través de tomar la cruz, a través de confesar la rebeldía. Y dice por último en Colosenses 3:5, dice así la palabra: haced morir pueblo terrenal en vosotros. Haced morir. ¿La rebeldía qué es? Terrenal, animal, terrenal, diabólico, dice en Santiago, que leímos capítulo 3, 12. Dice así: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice, viene. Entonces, haced morir lo terrenal. Si hay rebeldía, es terrenal. Entonces, por eso vienen las consecuencias. ¿Por qué me siento mal? Yo estoy rebelde con Dios, no se me sujeta, me faltan al respeto. Y bueno, ¿qué pasa? Ahí viene la ira de Dios. Pierdo la presencia, pierdo la paz, pierdo la mansedumbre, pierdo todo lo que gano en una hora de palabra escuchando o humillándome en una hora de oración. En un momento viene la prueba y uno cae. Viene la tentación de la vida y uno cae. ¿Por qué? Porque dice que florece entre espinos. Entonces, mientras yo me esquino del pecado, entonces, ¿qué pasa? Salen los espinos y ahogan la plantita, ahogan la semilla. ¿Por qué? Porque está creciendo entre espinos. Entonces, todo lo que produjo, que viene el sembrador y lo planta, en un minuto lo pierdo, en un momento lo pierdo. Y esto tenemos que meditar muy bien, cómo perdemos fácilmente la comunión de Dios. El quebrantamiento que tanto te cuesta y por lo cual tanto llorás, y viene y en un momento te sentís contento, pero después del resto del día estás totalmente amargado, muchas veces semanas pasamos con vacíos espirituales y vemos que justamente esa es la condición de la mayoría. Muchos se vienen a limpiar, en el sentido, vienen a la reunión, son orados, digo, les oran, y como el resto de la semana no oran porque están acostumbrados a que le oren, entonces ¿qué pasa? Vienen con tormento, empieza el griterío, empieza el tormento. ¿Por qué? Porque su alma está atormentada por falta de limpieza, por falta de arrepentimiento, por darle rienda suelta al pecado. ¿Por qué digo esto? Había enseñado una vez Karina, en el sentido que muchas veces uno está acostumbrado a hacerle todo a los hijos, ¿no? Que malcría, ¿no? Entonces, no les enseña a cocinar, no les enseña a lavarse la ropa, entonces le hace todo. Después, este hijo o hija no sirve para nada. ¿Y qué pasa? Así también en lo espiritual lo mismo. Están acostumbrados mucho a que les oren y no oran. Entonces, una vez que pasó la oración, abren los ojos y están otra vez así. Entonces, se sienten bien por un momento. Pero ¿qué pasa? Una semana de no estar en comunión con Dios produce tormento. Entonces, todo lo que ganaron en una hora lo perdieron prácticamente en toda la semana. Entonces, lo represento esto en el hambre espiritual. Yo, si por ejemplo no le enseño a cocinar a mi hijo o a mi hija, o su madre más bien, por el ejemplo, ¿qué va a pasar? No se van a hacer las cosas. Entonces, si su madre se ausenta una semana, se tiene que ir de la casa por X o tal motivo, por un conflicto de pariente, algo que pasó, o algo, se va. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no sabe cocinar, ¿qué va a pasar? Va a pasar necesidad, va a pasar hambre. ¿Por qué? Porque no sabe cocinar. Y así es la gente que no se humilla. Entonces, ¿por qué lo meditaba esto? Porque justamente una persona me decía en un comentario, mirá, hace 2 semanas más o menos lo estábamos comentando, mira, yo me enojaba mucho cuando no me venían los instrumentos y no me oraban. Entonces,
Después hablé con tu mamá me dijo, vos tenés que humillarte, y empecé a orar yo, porque nadie me oraba, entonces empecé a orar yo, empecé a probar yo, entonces me empecé a libertar, y ahí empecé a establecer comunión, me empecé a defender ya prácticamente con el Señor, yo solo y el Señor, no dependía de la oración, si venía otro, si me libertaba o no. Entonces vemos que así también tenemos que educarnos espiritualmente. No esperando del otro, sino que yo tengo que ya anticiparme, tengo que buscar mi propia ración, tengo que humillarme yo. Tenés que, en el sentido, la oración, dedicarse uno, acostumbrarse a dedicarse uno, y esto que quede filmado en el video, el que lo ve, justamente le va a hacer provecho, porque muchos esperan, no me oró, no me dijo nada, no quiere hablar conmigo, no esperes. A ver, como muchos esperaban, con mi mamá cuando estaba, esperaban hablar personalmente, y no me habló, siempre está otro, y trae enojo. Pero si ya te habló la palabra del púlpito, o tuviste incredulidad, entonces ahí está el tema. Muchas veces pueden ser cosas puntuales, pero no todo el tiempo. Que yo sea el que tenga el problema y que tengo que presentarme sí o sí. Entonces así también la oración. Hay veces que tal vez le van a orar, pero también entendiendo que el Señor muchas veces los deja de lado para que empiecen a defenderse, porque si no, siempre se va a malcriar hijos. Entonces no se defiende, y un hijo malcriado, un hijo que no sabe hacer nada, ¿qué pasa? Pasa de carga toda la vida. Es un hijo bobo, vamos a decir. Toda la vida va a ser de carga, ¿amén? ¿O no es así? Dice así la palabra: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso ya lo leí. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo y vivíais en ella. Anduviste, dice, en otro tiempo. Anduviste en otro tiempo y vivíais por ella. Y dice en el 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, entendiendo que la condición por ahí se repite. O hablando otra vez, recalcando otra vez, o hablando a diferentes grupos, como dice acá, dejad vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Palabra deshonesta de vuestra boca. Entonces todo el viejo hombre atrás, todo ese espíritu de rebeldía atrás. Y como dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo conforme a la imagen de Dios. A ver, con los hechos. Y si yo digo que me humillo, pero por el otro lado tengo una discusión y agarro un puñal y se lo quiero clavar a un hermano o una hermana, ya mi hecho, ¿qué está hablando? Que estoy mal delante de la presencia del Señor. Y esto nos compete a todos, porque en todo, o sea, decimos que nos humillamos hasta que falta simplemente la gota que rebase vaso y ahí explotamos, estallamos. Y ahí nos damos cuenta que nos falta mucho. Nos falta mucho en la estatura espiritual, en el conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra, que todavía no estamos capacitados ni aún para manejar un grupo de personas, porque si nosotros somos inestables, ¿cómo vamos a estabilizar a otro? Y dice acá la palabra, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién nos creó? Creó el mismo Señor. Nos dio vida nueva. Nos dio su esencia. El mismo Dios. Somos nueva criatura, como tocamos ayer. Y bueno, esto es lo que quiere que lleguemos el Señor. Amén. Seguimos mañana.